pero es parte de nuestra naturaleza humana. Dentro de cada hombre hay una lucha entre el bien y el mal que no se resuelve. Soy Homero el malo, soy Homero el malo, soy Homero el malo, soy Homero el malo. Sí. No vives de ensalada, no vives de ensalada. Pregunta para el otro lado, si me prestan atención un segundito, solo ¿Puede les quiero ser que preguntar, esté He-Man con nosotros? ¿qué se escuchó recién que dijo Gustavo? Yo era He-Man. ¿Pero qué? Gus, ¿qué te pasa? Gustavo, tenés derecho a réplica. Y Por la favor, peluca abrí de el micrófono, Adam, amigo. ponchalo, Gustavo. Vos acabás de decir yo era He-Man. Estábamos hablando de otra cosa con el tema de sentirse con una espada en la mano con un chico. Bueno. ¿Entendés? Yo tenía 6 años y tenía una espada en la mano. No, He-Man. Córtenle el Ya está, micrófono no. ahora. ¿Qué significa sentarse en una espada con un chico? No. Cada vez peor. En este mismo video yo no voy a ser cómplice, voy a participar, se corta la cosa, se vuelve a empezar, otra cosa. Rewind, borrar. No. Lo que les estaba No, contando basta de es que yo aclarar. aprendí- Se terminó en este momento el momento de hablar de lo que sea que estaban hablando. Ya está. Lo que sucedió, se prende fuego y se tira del río. Basta. Mirá, ¿Sabes qué es lo peor? interesante. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que vamos a hablar de un asesino serial, tal vez el peor de todos, y es menos de lo que acaba de decir. Vamos a pasar a mencionar entonces The Qué Night fuerte esa Stalker declaración. Sí. de Richard complicadísimo. Ramírez Tapes. Y sí, sigue abierto el Richard kiosco. Ramírez se llama. Sí. Sí. Podría ser Ricardo Ramírez. No, es Richard. Que suene, Nahuel, este momento porque continúa la doble dosis. Otra vez estoy tomando falopa. Me encanta maldita falopa. Tomo bártulo para olvidar falopa. Me fumo un par de porros para olvidar la Se va a manija. caer la tele. Se pone ¿Por mal qué? ¿Por Nahuel, qué no. haces esas cosas? Dios. Vas a romper tu propio estudio. Y bueno, viste, el privilegio de ser dueño. Se lo atacas a cualquiera Lo y hace vos, Si te lo lo hace hacías vos, te yo, corto ¿sabes los qué? dedos. te pega No el me grito de ves la más. esquina. Te corto los dedos, lo sé, llegás a hacer vos. ¿Ya terminaron? Bueno, sí, volviendo. Bueno, Un poquito. bárbaro. ¿Cómo te gusta vender esto? Vamos a hablar sobre Richard Ramírez de Night Stalker Tapes. Ya. Bueno, recuerdan que nosotros habíamos hablado hace bastante ya del documental que por lo menos para mí, aunque creo que coincidimos con varios, es uno de los mejores documentales sobre crímenes reales, que es Night Stalker, justamente el documental sobre la historia de Richard Ramírez o sobre la historia de los crímenes y la investigación para atrapar a Richard Ramírez. Claro, tiene mucho foco en lo que es la investigación y el Exacto. proceso y cómo lo fue llevando. Esos momentos De hecho, más, los locura, policías demás. son muy protagonistas. Sí, total. Te digo, hasta ahora, si no me pongo mucho tiempo, lo cual no tengo, para mí es el mejor de todos los docus, el de Para Night mí Stalker. también. Y muy cerca el de Alemania, ¿te acordás? El del secuestro del colectivo, ese que era todo con Gladbeck. material de archivo. Gladbeck, qué locura. Seguido ahí ese de cerca, pero la verdad documental. que de lo mejor. Qué bestial. Sí, totalmente. Bueno, ese documental que está en Netflix todavía estaba muy enfocado en lo que era la investigación de este caso y como decíamos recién, los policías eran muy protagonistas y habían contado como esta proeza de unir los puntos para encontrar a un asesino cuya principal característica era el caos total, ¿no? Como un asesino que primero no lo podían identificar como un asesino serial porque cada crimen era diferente, porque nunca seguía el mismo patrón. Cualquiera podía ser una víctima de él, grandes chicos, mujeres, hombres, como familias, personas solas, o sea, realmente no tenía un patrón en cuanto a seleccionar a las víctimas, en cuanto a la forma de asesinarlas, en cuanto a un montón de cosas, era algo que era verdaderamente caótico y que atormentó a Los Ángeles por unos cuantos años y que verdaderamente se transformó como en una amenaza para cualquier persona que estuviera ahí, que formara parte de esa sociedad. Lo cual a mí ya me generaba como una cosa de ponerse en el lugar de que el lugar en el que estás viviendo de Claro. repente sea centro de una persona que está matando gente a lo loco y a lo bestia y vos no... O sea, ¿cómo te vas a dormir tranquilo? Ujú. O sea, pensarlo un segundo ya me pone mal. ¿Cómo vas a comprar a la esquina? No podría como vivir, creo. Bueno, la otra vez lo hablábamos y lo debatimos con Vicky. Creo que también se tiró al aire en algún momento esa sensación de decir, imagínate en un mundo real cotidiano que vos digas, che, por el barrio donde vivo hay un asesino serial y todos los días está cayendo alguien y no sabemos nada. Esa sensación, ese terror. Qué bueno que vivimos en Argentina que no hay.
Bueno, tuvo muy pocos, sí. El Junín Bueno, tuvo uno. sí. Sí. ¿En serio? Sí, el vampiro. Mataba a jubilados y jubiladas a martillazos. Ay, no, terrible. No. Sí, no hace Perdón. mucho tiempo atrás. Me pareció muy bizarro. No, de verdad, de verdad. Terrible, El arma. Terrible. Por suerte no Eh, era jubilado. No, por suerte acá no tenemos Por ahora. muchos, pero sí hay que decir que en Estados Unidos hay como una Muy cosa común. de muchos, Sí, realmente muchos. Pensé que el factor común que tiene Estados Unidos, sobre todo, más allá de la locura de la Es sociedad, que se la pasan comiendo Oreo frita y crecen todos con el cerebro podrido. Atrofiado. ponele. No, son todos los que vuelven de las guerras. Uy, Sí. tienen Claro. todo un tema Y con son el estrés muchos, postraumático. Son muchos Es y verdad, realmente claro. el Estado les da la espalda. Entonces, eso, más, un par de cositas más. No, y Sí, también eso el no- acceso a las armas. Agregá tal cual, lo que dice Acceso a Brian, las agregá, armas. bueno, agregá también eso y por supuesto Salud otra cosa que pública. tiene que ver con una sociedad totalmente aislada de lo Sí. empático, del otro. Hay muy... No, y aparte de eso, como dice Lara, que es también, una característica de cualquier humano, el de acceso, seres a la sociales. el acceso a la salud, ni hablar de la salud mental. Sí. O sea, ya ahí tenés un factor. El acceso a armas y a material que tiene que ver con la difusión de esas cosas. Hay hasta encuentros de gente que habla de esta cosa. Digo, es como, hay una cosa es un territorio enorme, inabarcable, diría en algunos casos. Hay como muchos elementos que predisponen a que esto sea... Y además, bueno, la copia también, ¿no? Porque hay algo que también sucede que es, lo hace uno y de repente otro empiezan a copiar La impunidad modos, para etcétera. los estados desconectados Eso, en ese sí. sentido también. Al tener diferente legislación Eh, puede pasar cualquier cosa. Un estado pasa esto y en el otro está totalmente diferente. Entonces, bueno, en este caso en particular, bueno, tenemos como un asesino que fue verdaderamente muy, muy caótico y eso generaba ya como una idea de terror muy, muy profunda. Y en ese documental, que es buenísimo, contaban toda la parte de la investigación. Y acá lo que vamos a hablar es sobre un documental que es esto de The Night Stalker Tapes, que está en HBO, y lo que tiene como característica principal no es solamente que tenemos las cintas de una entrevista o de unas entrevistas varias que tuvo con un periodista, lo cual el tema cintas es algo que a veces se aprovecha muy bien. Sí. Y a veces es como, bueno, cuando el asesino no tiene ganas de hablar y de contar y no está como sobreanalizado él mismo, no encontrás tanto. Es el bait que nosotros caemos Sí, siempre con sí. el Sí, tema de las obvio, cintas. porque uno dice los va a escuchar hablar a ellos, pero a veces hay algo errático, a veces hay algo de no querer contar, porque también a veces hay una cosa de no querer admitir todo. Sí, y algo que noté sobre todo en que bueno, está bueno porque te empieza a hacer un reconto de todo lo que vimos de este estilo y lo que puede llegar a venir, que muchas veces te das cuenta que el entrevistado es como el mal periodista de deportes, Sí. que te planta la respuesta Sí. en la pregunta. Sí, y totalmente. y el que responde solamente dice, sí, puede ser, era por ahí, claro, no, exactamente. Sí, tal cual. O tú lo has dicho. Tal cual, es como un material que no es tan interesante en ese sentido. Hay pocas entrevistas que son muy buenas en cuanto a cintas, me parece. Bueno, nada, después podemos recapitular porque hay otros que Es son que en buenos. total que son 2 horas, o sea, dos capítulos de una hora. Son 2 capítulos Sí. de 1 hora cada uno. Y la cantidad de veces que lo escuchás hablar No, para... son pocas, son Entonces, para que en el título diga de Richard de Next No, Stalker Tapes, Bueno, pero es nos como pasó hace dice- poquito, era el de John Wayne Gacy. ¿Cuál era? Sí. No, ese o Sí, era otro, que hablamos de- hace poco también y era re poquito. Ese, sí, pero es como dice Diego, es como medio el bait con el que entras. Pero lo cierto es que igual el documental tiene con qué defenderse, Sí. porque recién lo hablábamos con Brian que es como muy complementario a toda esa historia que ya conocíamos desde el lado de la investigación, porque la historia empieza por contarte mucho del marco familiar, la niñez de Richard Ramírez, y un montón de hechos como traumáticos de su vida que lo fueron llevando hacia un lugar de marginalidad, que un poco lo que intenta explicar, si bien es como no hay una justificación en el sentido de decir A más B, ¿no? Como digo, no hay una fórmula para entender por qué él hizo las cosas que hizo. De hecho, hay uno de las que da testimonio que un poco lo menciona, ¿no? Digo, el trauma no es solo el factor determinante. Claro. Hay mucha gente con mucho trauma y no decanta por estos lugares. Pero sí hay como una cosa de intentar ponerse como en el lugar de una persona atormentada básicamente desde su niñez. Es como se fue fragmentando y rompiendo esta psiquis Total. para pasar todas esas barreras morales, esta cuestión de poder matar a otra persona. Total. O sea, todos tenemos el potencial y la facultad si queremos hacerlo, pero no lo hacemos por un montón de motivos. Entonces, eso tiene que ver con una construcción y valores sociales y de familia.
cuando tenemos estos casos que Todo eso está roto. está roto y encima en el camino, cada un par de años, tenés un golpe más, desde lesiones físicas, desde lesiones psicológicas, desde un montón de problemas. Y la exposición a la violencia también. ¿no? Claro, entonces son mentes que ya llegan muy fragmentadas, muy rotas, entonces ya después es algo común para ellos. Algo, es tremendo. algo que hay que tener en cuenta que casi que el 100% de los casos es niños abusados, niños golpeados, el entorno del hogar muy vulnerado. Como, che, hay una Descuidado. fórmula también. Hay que, Sí. hay que pensar justamente en los derechos de la niñez y ver ahí dónde poner el ojo desde el No, inicio de la para raíz de mí todo este es tema. clarísimo, no solo en este documental, sino en muchos otros que terminamos viendo, es como la violencia en la infancia genera estragos en la Claro. mente de una persona, como que la infancia no está preparada y justamente porque está bien que no esté preparada para recibir recibir la violencia, es como no la puede decodificar. Eso es así. Digo, el cerebro de la infancia no puede decodificar un montón de cosas, no puede decodificar las imágenes violentas, no puede decodificar las imágenes sexuales, no puede decodificar un montón de información. Cuando no la puede decodificar, la ubica en el lugar del cerebro que puede. Cuando lo ubica en el lugar del cerebro que puede, no siempre es el más indicado y genera como traumas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es como un cóctel explosivo para esta persona. Está bueno porque conocemos el testimonio de una familiar, Suma material de archivo. está suma bueno. material de archivo Sí. de él totalmente, vemos fotos, entendemos la configuración familiar, entendemos el recorrido que él hizo Vamos durante a hablar su de vida. la otra persona que es un monstruo también. Bueno, y ahí en el segundo episodio, esto es todo el primer episodio, trabaja mucho sobre el marco, ¿no? El marco familiar de él. Breve, ahí cuando cierra, cuando termina, no sé si te pasó lo mismo que a mí, yo dije, ok, listo, ¿qué me vas a contar en Sí, el siguiente sí. capítulo? Porque llegaste al mismo lugar, ya obviamente con las mismas imágenes, Sí. que el documental original. Yo intuía algo por una cuestión del primer raconto que hace Claro. a los primeros minutos que dije, acá hay algo sobre la parte mediática. presenta, sí. Sí, que dije, bueno, por ahí va por acá, pero no sabía que había tanta tela para cortar. Sí cuenta igual sobre el documental y trabaja mucho sobre las familias de las víctimas, o sea, está muy bien eso también en el Sí. primer episodio. En el segundo episodio toma como otro giro. ¿Por qué? Porque después de condenado Richard Ramírez pasa como un fenómeno del cual venimos hablando en este programa hace un par de semanas, que es esto de las personas que se enamoran de los asesinos seriales, ¿no? Como las personas que de repente generan como un vínculo, un lazo y un atractivo por esos perfiles, que para mí es un perfil psicológico que necesito entender. Digo, no puedo imaginarme lo que pasa, lo que opera en la cabeza de una persona que dice, que ve la información de todo lo que hizo este tipo y dice, Pero me pasa mucho. encantó. Sí, me sí, sí. enca- Es que En internet se ve un montón. rosa la devoción. Sí. Es que Sí. los tratan como rockstars directamente. Re. Es más, en este hacen ese paralelismo directamente de manera muy marcada y bueno, haciendo también hincapié en la apariencia de Richard Ramírez. Obviamente, por supuesto, estamos hablando de personas también perturbadas, que se entiende que hay como una conexión por ese lado. Y está bueno también cómo el documental hace también hincapié en cómo se va desarrollando la nueva personalidad, entre comillas, mediática de Night Stalker. Sí, es tremendo. Bueno, primero, si todo lo que es él en el juicio y a él no le importa absolutamente nada quedar bien con nadie, tipo una persona totalmente decidida a profundizar en su podredumbre mental, es como increíble, ¿no? Digo, un chabón que jamás intentó pasar por inocente, me parece como otro perfil increíble. Y después sí, bueno, trabaja con este otro personaje que es quien terminó siendo la esposa de Richard Ramírez. Una locura. Luego una locura. de haber sido, de haber estado preso, una persona que se casó con él estando en prisión, que es Doreen Lioy, y trabaja mucho sobre la figura de ella. O sea, me parece que está muy bueno eso también, como cómo se enfoca en un personaje que claramente tenía muchas características psicológicas muy complejas, cómo habla sobre ella y sobre su trabajo y sobre cómo eso la termina como llevando a algunos razonamientos. Digo, era una persona que trabajaba como editora de una revista para adolescentes y que hablaba sobre el ídolo adolescente, y que claramente si era una persona grande escribiendo para adolescentes, había algo de su mecanismo que operaba de esa manera.
Y después, nada, ¿no? Como intentar analizar estos perfiles también. Intentar entender o intentar acercarse, aproximarse a qué pasa por la cabeza de una persona que se acerca de esta manera a ellos. A mí me genera muchas contradicciones eso, porque por ejemplo, no sé vos, Beto, ¿qué opinás? Un poco de la que hacía, la que fue la esposa después, se recontra entiende el perfil, digo, de hecho después se divorciaron, o sea, hay algo ahí muy tremendo en ella. Pero por ejemplo, después están los otros admiradores que como que los odio, ¿entendés? Sí. Como que digo, ahora te haces el canchero como, uy, sí. El yo pelado estaba- vampiro. Yo estaba medio en Y una... la de pelo negro. la Era pal- medio Es darky. que esa es la Morticia. constante entre los demás. Bueno, esa que dice, bueno, más o menos, yo estaba en una etapa más o menos, era como... Claro, Es y es un- como, ¿qué? disculpame, amiga, como... Pero solo estás en una etapa de teñirte el pelo, no estás en una Claro. etapa de adorar a un asesino serial. Claro, entonces eso como que me parece que queda un poco flojo, pero nada, entiendo que es en el sentido de que no puedes ponerte a bardear un personaje que tenés en cámara, ¿no? Es como, bueno, es mostrarlo, intentar entenderlo, le hacen las preguntas que le tienen que hacer, Sí. pero bueno, nada. Ellos es son los como- que dan en evidencia. Sí, sí, para mí básicamente, es sí, como tiene- verlos. El segundo Sí. episodio es verlos. Es ver a estos personajes que lo rodearon a Richard Ramírez después y decir, ah, ok, en esta sociedad vivimos. No, no Sí, solo en la sí. sociedad en la que Richard Ramírez existió, sino en la sociedad en la que también existen todas estas personas que lo adoran. Es que por eso está bueno ver ¿Dónde este estamos tipo de parados? documentales, porque, a ver, muchos que dicen, no, prefiero no saber, bueno, es una opción. Sí. Yo prefiero que no, porque uno empieza a puedes sacar ciertas conjeturas y puedes intentar entender y saber que hay gente que realmente tiene este tipo de adoración, tiene este tipo de sus referentes. Sí. ¿Y por qué son referentes? Quizás hay que hacer las preguntas que son más pertinentes y más incisivas sobre los temas, que Sí. no las hacen, pero Y también es como otra charla. preguntarse si hay alguna posibilidad o si hay que intervenir ahí también. Es que Mm. a eso Como, iba. ¿qué hacemos Mínimo esto? la tenés que seguir de cerca. Eso, Los últimos digo, días. para mí no podemos fingir demencia como, bueno, y hay unos que después se vuelven groupies de los asesinos seriales. Che, no. Acá hay algo que es raro, que no está bien, que es como muy Porque tremendo. estás un paso de ser fanática. O fanático, Exacto. es lo mismo. De querer convertirte en tu ídolo, Sí, básicamente. y dos pasitos de copycat. Es que sí, es que sí. Entonces, a ver, por otro lado también entender todas las falencias y todas las fallas que tienen los sistemas y la sociedad en sí, en la cual creo que cada vez está más polarizado, más loco, más radical, hay un montón de cosas que no están sucediendo, que no están buenas. Y bueno, creo que también está bueno ir viendo este tipo de contenidos para reflexionar sobre todo, ¿no? Diciendo, bueno, Sí. qué caminos no hay que tomar y también qué recaudos sobre todo. Y es el mundo en el que vivimos. Sí. Ni más ni menos. Bueno, hay que poner estrellitas entonces a Night Stalker, no de Original, no de OG, sino Richard Ramírez Tapes. Que pueden Y encontrar yo- en HBO Max, por si no se dijo, Sí, son dos se episodios. dijo, se dijo. Se llama Richard porque nació en Claro. El Paso, Texas. Ah, pensé que era mexicano. No, al ladito. Claro. Si hubiese sido antes de toda la... 4 estrellas para cosa. mí. ¡Opa! Sí, yo también estoy en medio en 4. Sí, la sí, verdad sí. que está muy bien. Listo. Y porque ¿Ustedes? además Richard Ramírez tiene un aura, algo que Un genera aura. que es el peor de los monstruos. Que vos decís, no puede ser. Es la maldad, vos le agarres la maldad. Pero hecha es algo que manifiesto. genera terror. Bueno, yo el primer día que vi que estaba este documental dije, hoy no lo puedo ver, porque si hoy lo veo no duermo. O sea, No, no. realmente me perturba la existencia de ese caos. Ay, lo quiero ver. No, Sí, no. es una mirada Pero que te da empezá más por Night miedo. Stalker. Claro. Empezá Sí, por Night sí, Stalker, sí. que ahí es donde está Ahí es donde está todo el terror. todo. Ahí está el Ok, terror, ok. sí, total. A mí lo que me pasó es que yo no vi el original, entonces cuando vi este, Ah. yo pensé en 3 estrellas. Pero ahora tengo que ver entonces. el No, original. vayan a ver Night Stalker porque la verdad que Aparte, es... Night Stalker es un documental que está contado en clave de terror, básicamente. Sí, sí, es sí. un policial de ¿De terror. 2021? Sí, debe ser. sí. Sí, y vuelve nuestro héroe Gil Carrillo. Mejor Gil Carrillo. detective ever. Sí. Bueno, entonces quedan 4 estrellas Night Stalker, Richard Ramírez Tape. Y la recomendación, no solo sino que empiecen, si no lo vieron, Night Stalker está en Netflix, En perdón. Netflix. Eso. 5 Maravilla, estrellas maravilla. le pusiste. ¿Eh? 5 estrellas le pusiste a ese. ¿A cuál? A Sí, Night sí, Stalker. Sí. Night Stalker es el mejor Sí, docu definitivamente es el falopa a docu crime. Ok. Es otro nivel. Me recibo de falopera cuando lo vea. No, olvídate, a granja, directo.
Vamos a cerrar esta edición de Hielo para Todos, no sin antes saludar y agradecer, por supuesto, del otro lado. Llegó Luli, por si no la conocen, la que maneja la barra brava. Cuidado con Luli. Sí, así que la- Acaba de partir una botella, está amenazando a la gente. Sí, y tomó lo que quedó de la botella, es increíble. Parte la botella y toma del pico. Para que los que dicen que no come vidrio, ya está. Hay gente que come vidrio, no todos lo mastican. Ah. Vamos a saludar, por supuesto, del otro lado, con las manos mágicas, al señorito Nahuel Isela. ¿Todo bien, Nahuel? ¿Sí? Me parece. ¡No! Es que puso cara de que no. No, sí. Lo dijo todo con la frente. Sí. Vos tenés que verle acá la línea Pero yo vi del sus cejas pelo. disgustadas. Sí, no, tranqui, quédate tranqui. Que no, se nota, Nahuel. Si te pega el grito, si él no duda. Vamos a felicitar y agradecer, por supuesto, del otro lado a Mary Santomé, el señorito Gustavo Coronel, que lo vimos partir Que es. En su He-Man. rol de He-Man. en sí. su rol de He-Man. Por supuesto, Selene Rojas. De nada, Selene. 2 horas. 2 horas dura la Si película. te No hay que ver un encanto, corto. ¿qué te haces? Por supuesto, también a Caque Serrano, a Fran Villalba, ¿sí? A Milena Lazorza también. Y ese equipo maravilloso que se completa con la gente que está acá dentro del estudio. Por ejemplo, el señorito Beto Villa. Ey, qué gran programa hoy. Mucha falopa, pero bueno, no me Estuvo quejo. lindo. La pasé muy bien. Sí. Bueno, yo ya directamente creo que voy a ponerme el colchoncito allá porque ya no solamente estoy los miércoles y los viernes, sino que los martes estoy coordinando al aire Un Gato Leyendo. Rápidamente, todo eso, ¿qué es? Tenemos Gordo Sin Remera los viernes, que Sí. es de 18 a 19. No, es de hasta las 20, Beto. Tenés razón, de 18 a 20. Se me olvidó que tenemos 2 horas ahora. Bueno, y después Ahora, dice, ya sé Un cómo Gato me- Leyendo que está de 18 a ¿Qué es 19. un los gato martes. leyendo? ¿Es un gato que viene a leer acá? Claro, sí, exactamente, Miau, Silvestre. miau, 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 No, miau. es mi amigo y compañero Martín Subiela, que tiene su propio programa aparte, que me dijo que me quiere hacer la competencia, pero... Todo lo que hace Oye, Martín siempre está muy bien. La verdad que Sí. es un tipo a seguir. Sí, exactamente. Y bueno, por supuesto, miércoles que viene vamos a tener más rock and rock y Sí, Hielo señor. para Todos es un combo de amor esto. estás qué acá maravilla, instalado. qué una locura, una cosa de locos. Qué- Brian Ousar. qué la Venezuela. Sí, nos vemos la semana que viene. Bien. ¿De Rock and Rock algo para anticipar? No, ya quedan los últimos programitas de lo que es del año, así que ya Sí, pues ya vamos se termina el descontando. año. Descontando, así que aprovechen y escuchen. Muy bien. Por otro lado, vamos a saludarla y agradecerle porque hoy se dignó a venir a Lara Valeiras. Hoy Más rayada mire, que voy a nunca. venir. Voy a venir. Voy a Yo les prometo Eso voy a ver todo que arrolado. no falto porque quiero. Es porque la vida me obliga a faltar. No le eche la culpa Otra a la frase vida. para la pizarra. Qué hija de mí. Le eche la culpa a la vida. Che, ¿estás organizando Mar del Plata? Porque Estoy ya quedan un organizando. par de semanas. Estoy organizando, Ya pero está. posta, no puedo proyectar a futuro nada. Como Futuro que dentro de 3 semanas. Solo puede rodar, no puede proyectar. no, a rodar mi vida. Muy bien, vamos a muy diferente el escenario justamente de la señorita Vicky Duclos Sibuet. Adiós. Pará, Chao. vendé algo, tenés... Bueno, el viernes nos vemos en clase B a las 3 de la tarde. Que Brian suele estar en el Twitch haciendo comentarios ahí, así que lo pueden ver a Brian. Pueden charlar Exactamente. con Brian en el chat de Twitch los viernes. Yo lo hago a veces. Sí. Y bueno, nada, nos vemos la semana que viene. Porque no hay Hielo. sucesos. El viernes sale también un episodio de Sucesos. No voy a decir de qué película porque, bueno, hay un juego de emojis que hacemos todas las semanas. ¿En ¿Qué dónde? emojis son? En nuestro chat de Telegram los jueves se mandan emojis y ahí se adivina la película. Y a cambio de nada. Es por pura diversión. Por amor al arte. Sí, Pero por se favor, pueden le- suscribir para seguir colaborando y que pueden se suscribir. siga haciendo más sucesos Sí, sí, argentinos. nos pueden dejar cafecito y también se pueden suscribir mensualmente. Son 6.000 pesitos por mes. ¿Qué te cuesta? ¿Qué tal te cual. cuesta? Y nos ayudas. Tal cual. Mi nombre es Diego González y 463 veces hicimos ya Hielo, una locura, una cosa de locos. Así que nos volveremos a encontrar la semana que viene para volver a hablar de un montón de cosas. ¿Habrá falopa? No lo sabemos. ¿Sí? Se suscriben, nos siguen en redes. Nos siguen en redes Seguro porque que sí. cada vez mejor todo. ¿no? Sí, ya Por está. supuesto. Y hay Mundial de Terror. ¿Quién ganará? No sé, ya me estoy preocupando porque está perdiendo Jason con Freddy. Esa no, parte no te no me gusta. preocupes. Pero no, bueno. pero a mí, no, Freddy tiene que Fred, ganar. gracias, Lara, gracias. Sí, Freddy da más miedo. Gracias. Lo que Hay pasa el es que factor- Dale, Freddy- votá, Brian, vayan a votar al Instagram, que cambie esto, que se dé vuelta. No, no Sí. se va a El dar factor vuelta. sueños es más perturbador. Sí, ahí está. Lo que no Eh, se ve da más miedo. Eso se resolverá en Instagram, Hielo para Todos Radio. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Recuerden, se quedan porque ahora viene Elegante Sport. Y lo más importante, lo fundamental, lo que a todos nos importa es que la fuerza les acompañe. Chau. Mi limón,